nombre de la Asociación Universal Virgen de la Vega, quiero darle la bienvenida. El acto que ustedes van a presentar es único en la historia actual, ya que es el resurgimiento de un símbolo ancestral. En ese sentido, les agradezco que la acción de la Virgen nos bendiga. Tenemos que recordar que la Virgen nos ha dejado su acción graciosa, que es la voluntad, el honor y el trabajo. Muchas gracias y bienvenido a este video. Buenas noches, queridos damas y caballeros. Yo saludo Víctor. La Asociación Universal Virgen de la Vega y Falange Veganista les damos la bienvenida y agradecemos su presencia en este pleno, porque han sido invitados para asistir al solemne acto de presentación de Nuestra Señora Virgen de los Andes. La Virgen constituye un símbolo original prearquetípico, ancestral en la historia de la humanidad. El símbolo de la Virgen se encuentra presente miles de años antes de la era cristiana y se representa simultáneamente en las diversas culturas que pueblan el planeta, en la figura de la deidad femenina, cuyo recuerdo ha sido imposible extirpar de la sangre de nuestros ancestros. La Iglesia Católica ha acogido en su seno el símbolo de la Virgen como pilar fundamental sustentador de la religión. Sin embargo, su sentido original ha sido degradado y distorsionado con el tiempo. El símbolo de la Virgen es la representación del origen divino del hombre y la evocación del Espíritu como única realidad verdadera. Es así que la Virgen es un símbolo común al origen de todas las razas y culturas, y su veneración constituye un recuerdo indeleble presente en nuestra sangre. La Virgen es auxiliadora, defensora, guerrera y compañera de lucha para todo aquel que evoca su recuerdo y la venera. Es la Virgen quien combate el hambre, trayendo las semillas de alimento a la tierra, y es ella quien enseña al hombre a cultivar. Este hecho queda registrado en el mito ancestral de Ceres, la diosa griega de cuyo nombre deriva cereal. La Virgen es, por definición y por excelencia, patrona de los agricultores, quienes con su trabajo obtienen el fruto de la tierra. Son precisamente las primicias de la cosecha las que constituyen la ofrenda a la Virgen en las antiguas civilizaciones tal como la incaica. El símbolo de la Virgen es la representación de la patria espiritual, a donde por derecho pertenecemos, y el niño representa la liberación del espíritu de su encadenamiento al mundo material, mediante una guerra esencial que se libra en el cielo y en la tierra. Es así que la Virgen de los Andes surge hoy desde la memoria misma de nuestros ancestros, como la voz que clama por la liberación de cada uno de los hijos de esta tierra, de las cadenas que atan la mente y el espíritu. Nunca más siervos, nunca más esclavos. Del corazón mismo del Ande surge ella, la Virgen, investida con los símbolos ancestrales. La corona triple y octogonal, representación del infinito, la esencia misma del espíritu y el signo de su realeza. 16 trenzas, que representan las 16 letras de un antiguo alfabeto olvidado. 16 espigas de trigo, en recuerdo de su obsequio para los hombres, la abundancia. La vara que afirma su autoridad para regir y juzgar. La serpiente, aplastada bajo sus pies, en representación del triunfo de la Virgen sobre los artífices de este mundo. Por último, sobre su rodilla izquierda, sostiene al niño Cristo Rey, portador del conocimiento, exhibiendo el símbolo del valor absoluto. Siempre que la confusión y el caos llegan al límite, cuando la desesperación se apodera de los hombres, cuando la codicia, la mentira y la corrupción llevan a los pueblos a la miseria, cuando los líderes son todos traidores,
La Virgen surge para inspirar el valor y el honor en los varones y mujeres puros, de espíritu incorruptible, para liberar a los que sufren y claman por ella. Es la Virgen quien guía, inspira y protege a los héroes de todos los tiempos, llamados a la batalla por la restauración del honor eterno. La Virgen de los Andes se manifiesta hoy entre nosotros y en cada uno de nosotros, como la verdadera fe, como el símbolo de símbolos, como expresión de la virilidad y virginidad de los varones y mujeres de esta tierra. La Virgen de los Andes se manifiesta como inspiración y estandarte de la gentilidad y el honor nacional. Muchas gracias. Buenas noches. Bien, quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Vamos a hacer honor ahora a la hora boliviana. Lo que se van a perder, los que no han llegado todavía, me temo que van a llegar en plena proyección del documental, es toda una inducción que nosotros vamos a darles a ustedes para que puedan comprender el porqué de toda esta iniciativa, el porqué de toda esta acción y el porqué de la Virgen, los símbolos, lo que significa. Yo les rogaría prestar mucha atención, pues son conceptos que tal vez nunca han escuchado antes en su vida. Anticipadamente les pido disculpas, pero tiene que ser así. Lamentablemente ha habido un cercenamiento de información. Recibimos información a medias y eso es un problema de la educación, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Entonces, voy a dar comienzo a esta inducción de la siguiente manera. La representación de la Virgen y el Niño, amparada en el seno de la Iglesia Católica, corresponde a un mito original, antiguo, potente y revelador, enraizado en la memoria colectiva de los pueblos. Detrás de la imagen femenina, coronada por un octógono de aristas, el niño de piedra, las espigas de trigo, la vara y la serpiente aplastada por el pie derecho, yace una historia de seres llegados desde más allá de las estrellas, que trajeron una estrategia liberadora para los espíritus que cayeron cautivos en este mundo de locura. Una historia de gigantes, constructores de fortalezas y murallas de piedra, poseedores de la sabiduría lítica. Historia de héroes y guerreros con corazones de piedra que abrieron una ruta de salida hacia la libertad y la felicidad perdidas, representada por la estrella de 8 puntas, símbolo de lo veniano, lo venusino y de la Virgen. La cultura lítica. Para los protestantes en general, la veneración de la Virgen, a la que llaman la Gran Ramera, título válido tanto para ella como para la Iglesia Católica, se inicia en Babilonia, y más exactamente en la reina Semiramis, la que afirman fue la esposa de Nemrod, pese a que en las escrituras el nombre de Semiramis no figura. Vamos a dar lectura a algunos párrafos escritos por un pastor cristiano. Dice así: Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Fue vigoroso cazador delante de Jehová. Su nombre es traducción del hebreo Kibor, cuyo significado es rebelde. Estos datos indican que se trata de un hombre recio de carácter e insumiso, pero delante de Jehová no significa conforme a la voluntad o propósito de Jehová. Su nombre, Marad, en hebreo significa nos rebelaremos, indicando resistencia violenta contra Jehová.
Nimrod estableció varias ciudades, incluso Babel en la tierra de Sinai, y Nínive, la que siglos después fue capital del reino asirio. El nombre Nínive se deriva de Nina, nombre de una diosa, la que luego fue llamada Ishtar. En su primera aparición en el mundo, la gran ramera, entre comillas, se sienta sobre Sumeria, Caldea. Lo hace a través de la persona de Semiramis, esposa de Nemrod, es decir, la gran ramera, entre comillas. En ella se personifica el símbolo en Semiramis. Al morir Nimrod, Semiramis se proclamó a sí misma Rea, es decir, madre de los dioses. Más adelante en la historia, Nimrod, ya muerto pero no olvidado, se conocía como Baal, título que significa señor o amo, siendo Semiramis la esposa de Baal. Su título hubiese sido Baaltí. Traducido al latín, dice el pastor, Baaltí significa mea domina, mea domina. Traducido al italiano, el nombre o título es Madonna. Siguiendo la tradición idolátrica originada en Sumeria, Caldea, la Iglesia Católica Romana llama a María la Madonna, título que jamás se le confiere en la Biblia. Así pues, los eslabones lingüísticos forjan un enlace indiscutible entre la muy antigua diosa madre Baaltí, Semiramis, y la Madonna del catolicismo romano. ¿Qué investigador, historiador o teólogo es capaz de probar que esto no es como lo presentamos? Dice el pastor. Afirmamos confiadamente que las multitudes de católicos romanos, al venerar a la Virgen María, la Madonna, con fervor que sobrepasa su adoración a Cristo, siguen propagando entre los seres humanos, sin percatarse la gran mayoría de lo que hacen, el antiguo concepto idolátrico de una poderosa diosa madre pagana, madre de los dioses. El estudiante perspicaz de la historia humana y del libro de Apocalipsis no pasa por alto tan evidente conexión fuerte entre el paganismo del antiguo Sumeria Caldea y la mariología de la Iglesia Católica Romana. Volviendo a Semiramis, tuvo luego un hijo llamado Tamuz, que había nacido de forma milagrosa. Los escritores clásicos identifican a Tamuz como Bacchus, nombre que significa hijo lamentario. Este hijo lamentario, la semejanza entre Tamuz y Cristo, dice el pastor, es evidente. Hijo lamentado o hijo de sufrimiento es aplicado a ambos y desempeñará un papel importante en el desarrollo de los misterios caldeanos. La infame Torre de Babel fue edificada en la tierra de Sinar, lugar donde Nemrod y Semiramis comenzaron su reino. Según algunas leyendas antiguas, esta pareja tomó la iniciativa en la construcción de la torre, la que se convirtió en señal inconfundible de la soberbia humana. A Jehová no le agradó el osado intento de los hombres de edificar una ciudad, una torre cuya cúspide llegue al cielo. Para detenerlos, confundió el lenguaje de toda la tierra y después allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Textual. Esparcidos estos idólatras sobre la faz de toda la tierra, llevaron en sus corazones pervertidos los misterios caldeanos, practicando el abominable culto a la diosa madre, donde quiera que se formasen villas, ciudades o reinos. Desde 2000 años o más antes de Cristo, ya se encontraban en lugares remotos de la tierra agrupaciones de seres humanos, algunas con organizaciones y economías bastante desarrolladas. Por ejemplo, el pueblo olmeca, antiguo pueblo del sur del Golfo de México,
que originó la más antigua civilización en Mesoamérica, México y América Central, y cuyo esplendor se fecha desde aproximadamente 1500 hasta 900 antes de Cristo. Los mayas datan desde 1500 años antes de Cristo, los incas desde 1100 años antes de Cristo. ¿Cómo explicar, dice el pastor, la intrigante similitud entre las pirámides de Babilonia y Egipto con las de Centroamérica y Sudamérica, sobrepasadas estas segundas de las primeras por miles de kilómetros de mares y tierras? He aquí una explicación enteramente razonable al parecer del que escribe. Los seres humanos esparcidos desde Babel sobre la faz de toda la tierra llevaban en sus mentes el diseño y el propósito de la Torre de Babel. La Torre de Babel no era una estructura cilíndrica o cuadrangular del mismo ancho en la cúspide como en el suelo, sino un zigurat, es decir, una construcción piramidal. Tanto las pirámides de Egipto como las del hemisferio occidental imitan la antigua arquitectura sumeria de la Torre de Babel. En Sumeria se adoraba a la diosa Ninkursag. Está mal escrito en el texto del pastor, porque aquí la llaman Ninkarsag, pero no es así. A quien le decían la Madre Dolorosa, intercediendo ella, como se creía, entre los seres humanos y los dioses duros, pues estos se inclinaban a tratar con aspereza a los humanos. El parecido entre la mitológica Ninkursag y la Madre Dolorosa María es asombroso, dice el pastor, pues el concepto católico de una madre intercesora es casi idéntico al que tenían los antiguos sumerios de su diosa Ninkursag. Para el católico, la Virgen María es más tierna, comprensiva y compasiva que el fuerte Jehová, aún más que el Hijo Jesucristo. Desde tiempos remotos, la gran ramera viene sentada sobre reinos idolátricos. Se sentó primero sobre Sumeria, Caldea, dominándola, gobernándola y corrompiéndola. Para finalizar este capítulo, debemos hacer notar que el vocablo Balti, y esto ya es nuestro, traducido como mea domina por el pastor, es un error a propósito, ya que se trata de un estudioso del tema, y todo estudioso sabe que Baal significa señor o señora. Iti significa costilla o vida, por lo que el vocablo unido sería traducido como señora de la costilla o señora de la vida. Y que la Madre Dolorosa viene sentada además de sobre los idólatras, sobre la cultura lítica, y que los idólatras fueron constructores de las grandes murallas y monumentos de piedra, regados por toda la faz de la tierra, y que en la teología cristiana Cristo es semejante a una roca, a una piedra. Ahora vamos a dar lectura a otro texto un poco más cultural, entre comillas. Dice: un pueblo tomó su nombre de su dios era Asur, y el pueblo se llamó Asirio. Se sabe que en el siglo XII a.C. fue gobernado por Teglat-Palsar, hecho que se conoce porque resumió su reinado en una larga inscripción e hizo esculpirla en las vestiduras de una estatua erigida en su honor. Más tarde el pueblo asirio fue gobernado por Nino, quien conquistó toda la Caldea, la Armenia y el Asia Menor, y llegó hasta la India. Entonces deseó que la capital de su país fuera la más grande del mundo conocido y fundó Nínive. Los griegos relatan la historia de Nino y Semíramis. Ella era hija de una diosa que la abandonó en un desierto rocoso, en un lugar en que anidaban palomas. Y ocurrió que las avecillas se compadecieron de la criatura y la alimentaron robándole leche a los pastores y dándosela en sus picos. Más tarde le traían trocitos de queso.
Los pastores notaron estas faltas y comprobaron que las palomas eran las ladronas. Las siguieron hasta el lugar donde anidaban y descubrieron una niña hermosísima. La llevaron al intendente del palacio de Nino, quien decidió llamarla Semiramis, lo que en el idioma sirio significa paloma. Semiramis, ya mujer, casó con un gobernador de Nino. El rey estaba en guerra contra los bactrianos, pueblo que le ofreció una inusitada y larga resistencia, atrincherándose en la fortaleza de la ciudad. Al marchar su esposo con las tropas de Nino, Semiramis lo acompañó, y para ayudar a los guerreros, vestida de soldado, trepó por las murallas y abrió las puertas de las tropas, y así Nino pudo vencer a sus enemigos. El rey se prendó de la belleza y del valor de Semiramis. Se la arrebató a su gobernador y casó con ella, haciéndola reina. A los pocos años, Nino murió. Semiramis quiso tener una nueva capital y mandó a edificar Babilonia, ciudad a la que rodeó de 66 kilómetros de murallas. Construyó diques para contener las aguas del Éufrates y evitar las inundaciones. En guerra, Semiramis conquistó Egipto y Etiopía. Intentó apoderarse de la India, pero no pudo vencer al rey enemigo porque éste, en su defensa, utilizó elefantes. Al regresar a su reino, Semiramis se enteró de que su hijo Ninias conspiraba para despojarla del trono. No ordenó que lo detuvieran ni tampoco que lo castigaran. Prefirió abdicar en su favor. Los griegos cuentan que Semiramis, transformada en paloma, se fue volando. Su pueblo la adora como a una diosa con forma de paloma. Pero sin duda la más popular es la historia de Semiramis y los jardines de Babilonia. Hacia el año 600 a.C., Nabucodonosor II, rey de Caldea, quiso hacer a su esposa Amitis, hija del rey de los Medos, un regalo que demostrara su amor por ella y le recordara las hermosas montañas de su florida tierra, tan diferentes de las grandes llanuras de Babilonia. Según una leyenda, en cambio, los jardines habían sido construidos en el siglo XI a.C. Por entonces reinaba en Babilonia Shamuramat, llamada Semiramis por los griegos, como regente de su hijo Adad-nirari III. Fue una reina valiente que conquistó la India y Egipto, pero no resistió que su hijo conspirara para derrotarla y terminó suicidándose. También se atribuye a la Nibia reina la primera talla de una virgen representando a la Virgen y su niño, la cual se realizó en madera. Por lo anteriormente expuesto, indudablemente gran parte de la historia narrada en los evangelios ya era conocida por los pueblos a lo largo del mundo antiguo mucho tiempo antes. Tales pueblos afirmaban estar guiados por un gran jefe mítico traído al mundo por el vientre de una virgen desde más allá de las estrellas, a través de una puerta arquetípica celeste y venusiana. Tal jefe había descubierto el secreto del encadenamiento del espíritu a la materia y les había revelado el modo en que el espíritu podía abandonarla y ser libre más allá del infinito y más allá de la morada de las potencias de la materia. Los antiguos relatos decían que junto al Dios incognoscible existían libres y eternos los espíritus hiperbóreos y que estos estaban furiosos porque la Virgen les había anoticiado que un sector de ellos se hallaba detenido y encadenado al universo. Y la ira no solo iba dirigida hacia las potencias que los encadenaron, sino contra el espíritu débil, carente de voluntad graciosa para quebrar la ilusión del gran engaño en el cual había caído por la traición y liberarse por sí mismo. Ella pidió ayuda y ellos acudieron. La historia original, legada en forma de mito, señores, repito, mito. Entonces esto no tiene que interpretarse al pie de la letra. Tenemos que aprender a utilizar
una virtud cognitiva, se llama intuición simbólica, ¿sí? Entonces tenemos que aprender a utilizar el lenguaje de los símbolos. Entonces, la historia original, legada en forma de mito a los pueblos nativos, es la siguiente. Vivía en la tierra de los tiempos una virgen consagrada al incognoscible y entregada a la contemplación de la luz increada. Afligida por la terrible hambruna que azotaba a su pueblo, pidió ayuda al incognoscible cuya voluntad es gracia, y él le enseñó un camino hacia Venus. Allí la Virgen recibió del enviado del incognoscible varios ejemplares de plantas de cereal con las que se saciaría el hambre material de los hombres. Una vara que serviría para medir la traición blanca y la semilla de un niño de piedra que algún día sería hombre y se pondría a la cabeza de la raza. Al regresar la Virgen estaba encinta, una serpiente que es símbolo del mayor conocimiento que el ser creado puede adquirir. Intenta impedir que cumpla su cometido, pero ella la mata aplastándole la cabeza con el pie derecho. Pasado el plazo, la Virgen alumbra al niño y lo educa como guerrero constructor con la ayuda de los guardianes de la sabiduría lítica. Más tarde inventa un alfabeto de 16 letras. La historia más antigua escrita sobre una deidad femenina está impresa en las tablillas sumerias de arcilla con escritura cuneiforme. En ellas se relata la historia de Inanna, una nieta de los Anunnaki, los que del cielo a la tierra llegaron. Eso significa Anunnaki. Nacida en nuestro mundo, quien luego de protagonizar un suceso que los Anunnaki califican de inaudito, se convierte en la furiosa diosa de un clan guerrero celeste, opositor al de los Anunnaki, y con una estrategia de guerra, la celeste diosa desciende al mundo de los muertos, que es el nuestro, en el que muere colgada de un gancho tras ser despojada de sus atributos celestes. Es resucitada gracias a un amigo fiel en el mundo que anoticia a uno de los poderosos Anunnaki en las alturas, Enki, que fabrica dos seres de piedra que descienden al mundo y la vuelven a la vida, la resucitan. Ella asciende luego furiosa a los cielos, seguida de un ejército de diablos armados, y los Anunnaki traidores huyen espantados de su presencia. Luego ella se retira a sus dominios tras anunciar al mundo su inminente regreso. La deidad pasó a los pueblos de la Mesopotamia como Ishtar, cuyo asiento era la esfera venusiana, y su título, Reina de los Cielos y del Ejército Celeste. Fue catalogada por los expertos como diosa de la fertilidad por su estrecha relación con la agricultura, las pegas y los primeros arados de piedra, bajo mirada protectora de una estrella de 8 puntas que pasó a ser su símbolo y del planeta Venus, la esfera celeste que la deidad tomó como ingreso y salida del mundo de la materia y como asiento. La reina de los cielos también fue venerada por algunos hebreos bajo el nombre de Astarte, como lo prueban los versículos de Jeremías 44, 15 al 19 en el Antiguo Testamento. Otro de sus devotos fue el mismísimo Salomón en su vejez. Ver Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 6. Y también el rey Manases. Ver Segunda de Reyes, capítulo 21, del 1 al 3. En Egipto fue Isis como figura central. En los Andes es la Pachamama. Para los libios, Belisama. Para los tartesos, Pirena. Para los nórdicos, Freya, etc. Y todas ellas tenían algo en común. Traían el fuego frío. Estaban relacionadas con la agricultura, los monumentos colosales y las murallas de piedra, la inteligencia, las artes de la guerra, los animales feroces y por supuesto el planeta Venus.
Entre los griegos el mito tomó la forma de Atenea, diosa guerrera y protectora de valientes, de la que decían que había nacido armada hasta los dientes. Partenón significa casa de la diosa virgen, y la deidad era venerada tanto por los civilizados atenienses como por los furiosos espartanos. El Imperio Romano ha heredado bajo muchos de sus aspectos a la diosa, tres de los cuales resaltan: Diana, como protectora de animales feroces y cazadora de otros; Minerva, como la sabiduría y la inteligencia; y Vesta, como el fuego perenne del hogar, a cuyo culto se dedicaban las vírgenes vestales. En los Andes eran las vírgenes del sol, Lustas. Bajo este aspecto fueguino de la diosa romana Vesta, fue que los señores de Tarsis, en la península ibérica y bajo el dominio de los césares, veneraron a su diosa fueguina Pirena, y ardían Tartesos frente a la diosa Vesta Pirena, la lámpara perenne del hogar, la flama que no debería apagarse nunca. Tartesos, Tarsis, fue invadida por los cartagineses y fenicios y convertida en una hacienda de la familia de los Barca en el año 229 a.C. Barca viene a ser el abuelo del famoso Aníbal, el general cartaginés que hizo ver verde a los romanos. La escultura de Pirena fue demolida por orden de Amílcar Barca, que astutamente perdonó la vida a los señores de Tarsis para que no ayudaran a gobernar el país. En el año 220 a.C. asume el mando del ejército cartaginés su nieto Aníbal Barca, hijo de Asdrúbal Barca, que inicia la Segunda Guerra Púnica, que termina con la rendición de Cartago y la Tarteside para el dominio romano. El emperador Constantino, en el año 313 después de Cristo, legaliza el cristianismo y le concede derechos equivalentes a los de los cultos paganos. En el 381 después de Cristo, por obra del emperador Teodosio I, se lo declara religión oficial del Estado y se prohíben los cultos paganos. 5 años más tarde, en el 386, se ordena mediante decreto imperial el cierre de todos los templos paganos. Y en el 392, por ley imperial, se considera y castiga el culto pagano como crimen de lesa majestad, es decir, sancionado con la pena de muerte. Lógicamente, los señores de Tarsis, que ya no eran reyes sino terratenientes y funcionarios hispano-romanos, frente a este panorama de inseguridad generalizada, actuaron con extrema cautela, ya que el cristianismo estaba ahora apoyado por las lanzas y espadas de las legiones romanas. Abrazaron la cruz y celebraron los sacramentos de la iglesia, pero entre ellos solo reconocían como verdad la que coincidía con la antigua historia, como en su momento lo hicieron los gnósticos y maniqueos, y como luego lo harían cátaros y albigenses. Aceptarían solo parte de los evangelios y rechazarían de plano el Antiguo Testamento. Como vemos, los señores de Tarsis en la península ibérica eran cristianos sui generis. Y si se hubiera descubierto su modo de pensar, se los hubiera condenado como herejes. Afirmaban que la imagen más pura del nuevo cristianismo era la Virgen. Y a mediados del siglo III transformaron la basílica romana donde se oficiaba el culto a Vesta Pirena en una eclesiá cristiana. La conservación de la poderosa familia causó gran satisfacción, la conversión de la poderosa familia, causó gran satisfacción a los sacerdotes católicos, puesto que sería ejemplo para sus misiones evangelizadoras en la región. De allí que aceptasen de buen agrado la iniciativa de los señores de Tarsis de destinar la basílica al culto de la Virgen de la Gruta. Lógicamente, la conversión llegó también a la imagen de Vesta Pirena, que fue reemplazada por una nueva talla que representaba a la Virgen sentada en una cátedra sosteniendo un niño de piedra blanca. Espigas de trigo, una vara, ambos con coronas octogonales
de aristas, el cabello de ella dorado y cayendo en 16 trenzas, y su pie derecho aplastando la cabeza de una serpiente. Hoy se encuentra en España la imagen de una virgen que se asemeja en demasía a la original tallada por los señores de Tarsis. Y se trata de Nuestra Señora de la Cinta en la ciudad de Huelva, en Andalucía, en el valle entre los ríos Tinto y Oriel. Y a la Virgen de la Vega en La Rioja, comarca al norte de España, en los valles regados por el Ebro, a los pies de los montes Pirineos. Permanece ahí desde el siglo VII, en la que fue traída de la Vega de Granada, huyendo de la invasión de los musulmanes. Es patrona de los seres de esa zona, a la que ha regresado tras intentar llevarla de regreso a Granada una y otra vez. Vale la pena mencionar que la Vega, es el término bajo el cual se describe un valle fértil y se remonta hasta las famosas ciudades de la Vega, dos de las cuales fueron las ricas Sodoma y Gomorra, de tan mala fama en el relato bíblico, y todas ellas pobladas por agricultores. Y obviamente es de allí, de la agricultura, que proviene su riqueza. Es bajo ese título que nosotros la rescatamos de la tradición católica y la presentamos hoy como Virgen de la Vega o Virgen del Valle Fértil, ama de los Andes, ama y defensora de los agricultores, y le solicitamos su bendición para nuestros campesinos y sus campos agrícolas. Sacaremos a la luz de la cultura su tradición original, su simbología antigua, y la veneraremos con una danza, la diablada. Su asiento temporal será la ciudad de Cochabamba, puesto que es allí donde encontramos su símbolo y su tallador, y además es un valle fértil. El símbolo de la estrella matutina en el templo de Santo Domingo no es una coincidencia. Domingo de Guzmán nació en España en 1170 en la villa de Calarruega, Castilla la Vieja. Terminada su instrucción primaria, los señores de Tarsis gestionaron para él una plaza en la Universidad de Palencia, en la que enseñaba teología el célebre obispo Pedro de Tarsis, conocido por el apodo de Petreño, y que además era uno de los principales consejeros del rey Alfonso VIII, por lo que contaba con una capilla privada en la que se encontraba una reproducción de Nuestra Señora de la Gruta, otro de los nombres que tomó la imagen tallada por los nobles de Tarsis. Tan profunda fue su devoción por la Virgen que fue fagocitado por el mito y tuvo una visión por haberla amado con el fuego frío. Domingo quedó intensamente cautivado y no se detuvo hasta inventar el rosario, que se utiliza desde entonces para pronunciar ordenadamente oraciones o mantras que acaban por encender el fuego frío en los corazones de los devotos. Santo Domingo llegó a dictar la cátedra de la Sagrada Escritura en la Universidad de Palencia, pero su deseo de divulgar el uso del rosario lo condujo a difundir la doctrina cristiana y el culto a Nuestra Señora del Rosario en las regiones más alejadas de Castilla y Aragón. Hasta hoy la obra de Santo Domingo ha sido sistemáticamente deformada y tergiversada, tanto por los enemigos de su orden como por los traidores que han existido y existen en cantidad aún mayor dentro de ella. Pero para ellos es la vara en su mano derecha para medir la traición blanca. Los Andes y las piedras. El profesor Alberto Laguna de Ave, en su libro Tiahuanac, Enigma de Enigmas, nos dice que en tiempos remotos una nave reluciente como el oro vino a posarse sobre Tiahuanac. De aquella nave descendió una pareja de la cual la mujer era parecida a las mujeres actuales, pero tenía la cabeza cónica, con grandes orejas y manos de 4 dedos. Su nombre era Orejona y venía del planeta Venus. Habiendo organizado y transmitido sus conocimientos cósmicos y telúricos a los pobladores, asentóse posteriormente en la Isla del Sol. Un día, cumplida su misión,
Quizás cansada de la tierra y deseosa de retornar a Venus, Orejona volvió a emprender vuelo en su reluciente aeronave. Según el profesor Meave, esta era la versión original que los indios altiplánicos contaban de generación en generación. Sabemos que los incas eran llamados orejones porque se agrandaban los lóbulos de las orejas artificialmente y era señal de su ascendencia divina y la pureza de su sangre, heredados de la orejona. Orcopiña, traducido, es cerro llegada o cerro enojo, que unido a la idea de una chica o doncella resulta la chica del cerro allegada o la chica en el cerro enojada, dependiendo esto de la pronunciación de Piña. La idea de una forma u otra nos señala la llegada o el enojo de una doncella en o al cerro. Copacabana quiere decir lugar donde se ve la piedra, y era referente a una roca, piedra o ídolo pétreo, que allí se veneraba, como describe Fray Alonso Ramos Gavilán en su libro Historia de Nuestra Señora de Copacabana, impreso en el año de 1621. La tradición de la Orcopiña y las piedras. Cuando estaban construyendo la basílica o la iglesia en Orcopiña, en Cochabamba, no tenían más medios económicos. Entonces, a cambio de las donaciones de fieles, el padre de la basílica que estaban construyendo acostumbraba regalar una piedra de Copacabana a todos los fieles. Por eso continúa hasta ahora la tradición de llevarse piedras de Copacabana. Increíble, pero cierto. Bien, en los Andes, probablemente el mito a la Virgen se eclipsó culturalmente cuando sus devotos, que conservaban el mito, los viracochas, fueron degollados a orillas del Gran Lago por los sacerdotes de las tribus diaguitas, como ofrenda de sangre pura al Dios que pide sangre. Tal horripilante ritual no es propio de los Andes, fue importado de culturas de pastores foráneos al continente en tiempos remotos y tuvo su cúspide en los pueblos antiguos de México y lamentablemente, señores, permanece en nuestro territorio hasta hoy. Más tarde, Atahualpa mandó a que se extinguiera todo rastro de la casta de los incas. Su orden se cumplió y se asesinó hasta a la servidumbre de la realeza del imperio. Algunos pocos se salvaron, escondidos por el pueblo horrorizado por la masacre. La madre de don Garcilaso de la Vega fue una de las afortunadas, y es gracias a él y unos pocos investigadores de su época que conocemos algo de la historia de los incas y de sus dioses. Pero el mito sobrevivió en la sangre, en la memoria colectiva y entre los sabios atumurunas. Resucitó luego en las alturas, escondido en una danza folclórica de saltos y risas burlonas, de guerreros con trenzas, de escudos y espadas, tridentes y faldones, fauces de fieras y cuernos de bestias, cabezas cubiertas de arácnidos de 8 patas, osos polares de la lejana Agartha y cóndores negros con dragones como crestas. Y todos comandados por un rebelde alado armado hasta los dientes que los conduce hacia el lucero, hacia Venus, el asiento de la Virgen, la puerta de salida del mundo del dolor. Los arácnidos y escorpiones son representaciones escondidas, esotéricas, si se quiere, del octógono, la estrella de 8 puntas, porque llevan 8 patas, 8 puntas, y porque enfrían la pasión animal, lo que en la cultura andina se denomina apunamiento. Tal emblema, el arácnido, es universal y aparte de representar a Venus, representa, como ya lo dijimos, a la agricultura.
En el mundo greco-romano, Ceres era la diosa que trajo el trigo, los cereales, a la raza humana. De allí su nombre, Ceres. Y era representada con el rostro de una mujer encerrado en un octógono. Venus. Y es por ello que la música elegida para la diablada es la danza romana de la tarantela, que en la Italia de hoy es danza de agricultores. La araña está en los Andes, dibujada en la llanura de Nazca, a una escala colosal, solo visible desde el cielo. Y el tridente del griego Poseidón es también el símbolo sumerio de Enki, el Anunnaki que se puso al lado de Inanna y marca el territorio de los Andes, estampado en una roca que mira hacia el océano Pacífico, indicando que es su dominio. Está de más decir que hoy sabemos que la relación cultural y comercial de Sumer y los Andes en la antigüedad es un hecho por demás comprobado. Los investigadores modernos hasta han encontrado restos de cocaína en los cabellos de momias egipcias y residuos de hojas de coca entre sus dientes. Para los apasionados del tema arqueológico, presentamos hoy a la llamada Fuente Magna, hallada a los alrededores del Gran Lago. Se trata de una chúa de piedra con inscripciones de escritura cuneiforme, la cual es prueba indiscutible de la presencia de sumerios en el Tiahuanaco, tal como lo sostiene Sacharya Sitchin en sus obras conocidas mundialmente por todos los interesados en el verdadero pasado de la humanidad. Está también comprobado que más tarde los frisones, fenicios, vikingos y finalmente godos llegaron a las Américas, unos por el norte y otros por las desembocaduras de los ríos Amazonas, Orinoco y del Plata. Y para ellos solo nos basta sacar a nuevo la luz del entendimiento inteligente. Y esta obra colosal es la obra de don Artur Poznański, ingeniero naval, arqueólogo iluminado y héroe de nuestra patria. Y estamos seguros que fue por ello que tuvo tantos enemigos y detractores. Hubo arqueólogos reconocidos, entre comillas, que se atrevieron a llamarlo ladrillero, por haber hecho la primera fábrica de ladrillos de calidad en La Paz. La posibilidad de que fueron estos pueblos guerreros y conquistadores los que fundaron la casta de los incas, mediante una alianza con los incas, es enorme. Y creemos que la danza de la diablada es una rememoración a la llegada de gentiles que visitaron América y dejaron su legado mítico y guerrero. Por otro lado, sabemos por antropólogos e historiadores como Dick Ibarra Grasso, boliviano-argentino, y el libro Los hombres barbados en América, Jean-Jacques de Mahieu y la obra La geografía secreta de América antes de Colón, Graham Hancock y el best-seller Las huellas de los dioses, don Artur Poznański y su monumental trabajo intitulado Tiwanaku, la cuna del hombre americano, que frisones, godos y luego vikingos se asentaron en territorio americano siglos, si no milenios, antes del descubrimiento del Nuevo Mundo en 1492. Poznański descubrió restos de viviendas vikingas en la isla de la Luna, y en los libros de Dick Ibarra Grasso hay fotografías de chulpas rubias, estatuillas antropomorfas con rasgos nórdicos, desenterrados en Guatemala, que corroboran los mitos andinos y mesoamericanos sobre los viracochas o quetzalcóatls, hombres altos y barbones con largas cabelleras rubias y trenzadas, llegados de las aguas para abolir los sacrificios humanos. Por favor, solo basta observar la danza de los tobas para ver a los nórdicos barbudos con vestimentas tropicales. En el tomo tercero, Tiahuanacu, la cuna del hombre americano, Poznański logra hilvanar la historia del octavo Inca Viracocha. Las insistentes tradiciones en la región del antiguo Umasuyo, donde está situado el lago Titicaca, hablan de gente bárbara que fue exterminada por los indios, y la influencia arquitectónica europea después de Viracocha Inca, sobre todo el templo de Viracocha, que aún existe en Cacha, adaptado a un estilo arquitectónico netamente europeo. Corroboran la llegada de europeos antes de Colón. Además existe una tradición en la Isla del Sol de un hombre rubio venido de la costa del Pacífico que casó con una india de la isla y
tomó el apellido de Inca. Él enseñó a los indios cosas desconocidas para ellos. Hizo al sistema europeo las construcciones aún visibles en la Isla del Sol, encima de las arcaicas construcciones de piedra labrada. Querus, con representaciones de europeos con yelmo y cota de malla acolchonada, anteriores a la época de la conquista, prueban el arribo de europeos a los Andes antes de Colón. Las danzas andinas son representaciones de hechos culturales de gran relevancia social y por lo mismo marcaron a los pueblos nativos del Ande. La colonización influyó sobremanera en el folclore. Por ejemplo, danzas como los caporales y la morenada se inspiran en los esclavos de raza negra comercializados por la Compañía de Indias holandesa, que se insertaron en el contexto social y luego en la conciencia colectiva. El tinku deja entrever la influencia española no solo en el casco y la indumentaria del tercio español que exhiben los bailarines, sino en la actitud belicosa y aguerrida de los conquistadores. Las danzas más autóctonas, llamerada, cuyahuada o acahuaca, describen en sus argumentos características sociales de los pueblos nativos, el pastoreo, el tejido, la ganadería, la guerra, y conductas colectivas influidas por los colonizadores, como el toreo. En este contexto, podemos asumir que la única danza precolonial realmente originaria que no tiene influencia colonial es la diablada, que representa el más puro espíritu del encarno, que no por conquista, sino mediante alianza, produjo el imperio que fundó el Inca Viracocha y que fusionó dos culturas semejantes en su ideario y escatología, los quichuas del Ande y los nórdicos de Europa. Solamente con contemplar la increíble indumentaria guerrera del bailarín de diablada, coraza, escudo, espadas y tridentes, debajo de la coraza a modo de emular la piel blanca, la calza o buzo blanco con que se atavían los danzantes, las máscaras con crestas y cuernos, pelucas rubias o rojas, la presencia protagónica de la mujer guerrera, virginal, la china, que emula la valquiria nórdica, los osos blancos, que son polares como los pueblos nórdicos, pues no hay osos blancos en ninguna región que no sea polar. Y por sobre todo, aprecian la típica rebeldía nórdico-pagana. Toda esa riqueza cultural ha sido distorsionada por el fanatismo religioso impuesto por los colonos y su intolerancia con otras mitologías. No degrademos la diablada a algo lúdico, supersticioso y solo carnavalesco. Ella, la Virgen y su niño, al mando de un ejército liberador de los espíritus cautivos, están detrás. Y en verdad creemos, hoy más que nunca, que puede llevarnos a la libertad. Solo procuremos recordar algo que ellos nos trajeron hace mucho y que hemos olvidado. El honor. Gracias. Seguidamente les digo con el musical, una gran obra han hecho, muchas gracias. Disfruten, esto es un regalo para todos nosotros. Micrófono. Buenas noches, nuevamente saludo a la gentilidad presente, gracias por acompañarnos en este solemne acto. La Virgen, habíamos dicho, es por definición y por excelencia patrona de los agricultores, y es la agricultura la fuente de riqueza de los pueblos. Es así que quiero compartir con ustedes un artículo sobre agricultura. Si me permiten. La riqueza de las grandes civilizaciones, al
lo largo de la historia de la humanidad ha sido siempre sostenida por la agricultura. La soberanía alimentaria es base fundamental sobre la que se erige la soberanía de una nación. Supongamos por un minuto que a Bolivia le es vetada toda posibilidad de intercambio económico, ya sea financiero o comercial. Es la capacidad de producir su propio alimento lo que permitiría al Estado proporcionar bienes vitantes. Por el contrario, si la alimentación dependiese de factores externos, la nación estaría irremediablemente condenada a la esclavitud. La soberanía alimentaria es la autodeterminación de una nación para ejercer su derecho a la alimentación desde sus propios medios ecológicos, sociales, culturales y económicos. Crear las condiciones para su desarrollo implica asumir nuestra responsabilidad en la forma actual de alimentación, promover una alianza estratégica entre ciudadanos del campo y la ciudad y basar la seguridad alimentaria en el diálogo con las necesidades de todos en múltiples direcciones: campo-ciudad, campesinos consumidores, autóctonos inmigrantes, sur-norte, naturaleza, especie humana. En el transcurso de 9 décadas, las naciones han renunciado al derecho de determinar su destino. Organismos internacionales que responden a los intereses de grandes conglomerados determinan precios y condiciones de intercambio entre las naciones. De esta manera se ha institucionalizado la especulación y la usura. Las naciones han perdido la noción de su propia esencia de sangre y suelo. Hoy en día ostentan una soberanía nominal, pues hace mucho que han perdido la capacidad de ejercer soberanía. Han sometido al control global su economía y cultura. La autonomía económica y la herencia cultural han sido echadas bajo los pies de un monstruo globalizante que ha succionado la vida y el espíritu de las naciones, transformando a los habitantes en simples siervos de un sistema siniestro. Basta con darse cuenta que los países miden el superávit en términos nominales de billetes y monedas, asumiendo que se trata de la medida de su riqueza. Normalmente entregamos petróleo, gas, metales, nuevamente entregamos petróleo, gas, metales y piedras preciosas, lino, algodón, productos, ganado, vida, honor, dignidad y conciencia, a cambio no ya de vidrios de colores, sino de papelitos impresos. Aproximadamente un 25% de la población mundial cultiva su propio alimento, manteniéndose de ese modo al margen del sistema global y el devenir económico mundial. Los organismos internacionales y grandes conglomerados económicos que han tomado el control de las finanzas y el comercio mundial, así como del flujo de nuestras materias primas, pretenden hoy controlar la producción mundial de alimentos, convirtiendo al agricultor en esclavo de su propia tierra, privándolo de su derecho y tradición ancestral a guardar semilla para la próxima siembra. Los agricultores que han caído en la trampa de los monocultivos transgénicos se encontraron con plantas cuya semilla era estéril, tierras erosionadas y productos no aptos para el consumo humano. Amén de las grandes deudas que contrajeron para volver a comprar la semilla patentada de las multinacionales. Por otro lado, los productores de cultivos orgánicos, viendo sus plantaciones contaminadas con variedades transgénicas y por si fuera poco, tuvieron que enfrentar demandas millonarias por parte de estas mismas transnacionales que alegaban cínicamente el uso no autorizado de sus semillas y exigían el pago de su patente. La biodiversidad se ha visto afectada con la pérdida de importantes variedades en cada una de las especies reemplazadas. Por último, los organismos internacionales de protección ambiental se han dedicado a favorecer y encubrir la biopiratería, es decir, el robo de especies para ser patentadas por las corporaciones. El desarrollo de semillas transgénicas está estrechamente ligado a la biopiratería y constituye un ataque mundial a los agricultores del planeta entero. El momento
en que permitamos que el alimento de nuestra mesa se convierta en objeto de especulación y usura y manden sobre nuestros estómagos ladrones sin patria, ese momento lo habremos perdido todo. Gentiles damas y caballeros, este es el momento en que presentamos a ustedes a la Virgen, ama de los Andes, patrona y protectora de los agricultores. ¿No hay luz? Los que quieran sacar fotos, es la oportunidad. Un aplauso a la verdad más bella de Bolivia. Sacarse fotos de la estancia de la Virgen con todos sus alimentos consagrados. Lamentablemente no tenemos tiempo, les respondemos todas las preguntas. Muchas gracias. Vamos pasando. ¿No?
bolívares. Vas a tener que traer petardo, petardo. Creo que solo anda bajando eso. ¿Hay suficiente luz? No hay, ¿no? Suficiente luz. Ojalá capte tu cámara. Verde. Sí. Camarada, ¿cómo estás, Diego? ¿Bien? Serena. Hola, sí. ¿A dónde vas? Y nada, hacia adelante. Ahí está bien, a ver, fíjense. Sí, está bien. ¿Está bien? Sí. Ya. La China. El diablo. Vos por delante, pues. 9 décadas, las naciones han renunciado al derecho de desarrollo. Un poquito capaz de la La China. seguridad alimentaria y el diálogo con las necesidades de campo, ciudad, campesinos, consumidores, autóctonos, inmigrantes. 9 décadas, las naciones han renunciado al derecho de desarrollo.
Gracias, por favor. Hagamos un brindis en honor a nuestra ama de los Andes. Digamos, Ave Virgen, nosotros, recaí, dispuestos a morir por mí. Salud. Vámonos. ¿Qué está ahí, yo?